Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias a todos por participar este día viernes de nuestro ciclo de Derecho del Consumidor. Hoy tenemos la segunda clase. Vamos a ver los nuevos desafíos en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en los entornos digitales, la publicidad online, las comunicaciones con fines comerciales, la responsabilidad de los influencers, el botón de arrepentimiento, los medios de pago, los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia. Como saben, el ciclo está a cargo de la doctora Joana Caterina Faliero. Ella es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y PEGLAF, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea, y directora de Faliero Attorneys at Law. También es directora del programa de actualización de posgrado en Data and Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA. Directora del posgrado de Derecho Informático Avanzado, FinTech and RegTech de la Facultad de Derecho de la UP. Profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF. Profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales del 2020 y El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la posprivacidad del 2019, ambos de la editorial ADOC, y disertante nacional e internacional. Bueno, como saben, al final brindamos un espacio de preguntas y respuestas que pueden hacer mediante el chat. Y también estamos en Facebook Live, así que los que nos ven en esa plataforma también saludarlos. Y si tienen alguna pregunta también pueden comentar la publicación. Los que están en Zoom, si tienen alguna pregunta que necesitan hablarla, también levantan la mano y yo les doy audio. No hay problema. Hola, Joana. Hola, ¿cómo estás? Federico, bueno, muchísimas gracias como siempre por la presentación y como siempre también a Microjuris por la convocatoria y este ciclo de masterclass que hemos organizado, ¿no?, en esta temática que comentabas de Derecho del Consumidor como edición especial, ¿no?, del 30 aniversario de la Ley 24240. Así que bueno, vamos a comenzar con la exposición en esta temática. En primer lugar, lo que se plantea en el día de hoy va a ser un poco diverso a la vez pasada, que vimos más bien principios de orden general, orientándonos un poco, ¿no?, a centrar la protección del consumidor en virtud, obviamente, de estas cuestiones de los parámetros protectorios que se establecieron históricamente en la 24240 y que luego más avanzada la evolución de la disciplina consumeril, fuimos progresivamente incorporando en nuestro derecho como verdaderos principios generales de nuestro derecho moderno, ¿no? Era más bien de orden teórico, dogmático. Esta clase va a ser más de orden práctico, en cuestiones más de aplicación directa de los nuevos desafíos, como mencionaba Fede, en la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios en materia de entornos digitales, o sea, la temática del e-consumidor. Y por otra parte, algunas cuestiones relativas a ciertos impactos, por ejemplo, en el área de la temática publicitaria, o sea, lo que es la publicidad dirigida, la publicidad online, las comunicaciones con fines comerciales, entre los cuales se abre una nueva discusión, una nueva problemática, que es el tema de la responsabilidad de los influencers, que viene justamente en relación a esto, no solamente el uso de redes sociales, sino cómo se entrecruza esto a veces también con la promoción de cuestiones financieras o relativas, por ejemplo, al ecosistema cripto, ¿no? O sea, los influencers hoy en día son realmente una cara muy visible de lo que es la publicidad de carácter dirigido y de la utilización marcaria, ¿no?, de esa llegada al público, motivo por el cual tenemos ese nuevo problema, ¿no?, para abordar, a ver cómo nosotros vamos a regular esta temática de la responsabilidad de esta nueva parte que se incorpora a lo que sería, ¿no?, la cadena de producción.
Y después vamos a estar viendo también el tema del botón de arrepentimiento, o sea, una nueva regulación, por lo menos en lo que va de estos años de pandemia, en virtud de lo que ha sido históricamente, ¿no? El reconocimiento del derecho a la revocación, ¿no? De esa aceptación del consumidor en el caso de la contratación celebrada a distancia o por medios electrónicos. Bueno, hoy en día se consagra en la práctica a nivel digital a través del uso del botón de arrepentimiento, que vamos a ver qué es, y también las cuestiones o prácticas nuevas abusivas que han surgido en torno a la aplicación de esto, ¿no? Es increíble que a medida que vamos avanzando, ¿no? En la regulación de estas temáticas, claramente empezamos a tener nuevas prácticas de carácter abusivo de conformidad con la aplicación de estas nuevas regulaciones, ¿no? Cuando se creía que esto venía a solucionar un tema, bueno, agrega nuevas prácticas a la luz de la creatividad de los proveedores, ¿no? Después vamos a ver la temática relativa a los medios de pago, otro tema muy recurrente de práctica abusiva de manipulación de los consumidores y usuarios. Y después finalmente un tema que preocupaba a todos y que justamente tal vez demostró su mayor crisis en lo que fue la pandemia, que fue el caso de los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia. Particularmente porque durante esas épocas los consumidores y usuarios estaban relegados directamente, ¿no? A los servicios de atención y comunicación de forma remota, ya sea a través de medios telemáticos, por vía de correo electrónico o por vía de carácter telefónico. No podían asistir personalmente a las sucursales de los proveedores para efectuar sus reclamaciones y por ende sus reclamos estaban constreñidos por su realización a través de estos medios. Ahora bien, ¿qué pasaba? Múltiples prácticas abusivas de diferente tipología que daban lugar a que los consumidores vieran absolutamente defraudadas sus expectativas de resolución de los conflictos que se presentaban a nivel extrajudicial, lo que conllevaba obviamente a la necesidad tal vez de viabilizar o canalizar estos reclamos a través de la vía administrativa o a través de la vía judicial. Lo que no solamente perjudica a los consumidores y usuarios, también es un golpe para la propia administración, para la propia Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios y Arbitraje de Consumo, teniendo que viabilizar todos estos reclamos que se podían haber evitado, ¿no? Entonces fue un gran hito esta cuestión relativa, ¿no? A establecer parámetros mínimos que tengan que ver con el tema de la calidad de la prestación de este servicio frente a las deficiencias que se presentaban, una mejora, por lo menos desde la perspectiva regulatoria, que nos queda, ¿no? O sea, nos queda en el post-pandemia y desgraciadamente porque la generalización de la utilización de estos servicios de atención a distancia es algo que se ha quedado entre nosotros absolutamente y que se utiliza de forma paralela a la contratación a distancia, ¿no? Así que bueno, arrancamos un poco con la cuestión de los entornos digitales para situarnos un poco en lo que respecta, ¿no? A la protección consumidor y los nuevos desafíos que se enfrentan a nivel regulatorio a la luz de estos nuevos campos, ¿no? De la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, que obviamente con el paso del tiempo tuvieron que crecer estos parámetros protectorios y adaptarse a medida de la evolución de nuestra sociedad de consumo, que fue cediendo en el campo de los intercambios de carácter lúcido y que fueron obviamente ganando su espacio los intercambios de carácter remoto, primero obviamente a través de medios más simples en los cuales había muchas veces una mayor inmediación por parte, ¿no? de los titulares, ¿no? De los consumidores, que eran los intercambios de carácter telefónico, los intercambios por vía epistolar, ¿no? El caso típico de lo que eran las ventas por correspondencia, si ustedes recuerdan hace unos cuantos años atrás, ¿no? Las ventas por catálogo o por correspondencia, y después la amplificación que ha tenido a nivel masivo lo que era el telemarketing o telemercadeo, que termina justamente derivando, ¿no? En un ecosistema mucho más invasivo e intrusivo en lo que respecta, ¿no? A la publicidad dirigida para los consumidores y usuarios, el estímulo para el consumo, el consumismo como cultura y el surgimiento y la instalación del comercio y de la contratación electrónica y la masificación de esta modalidad de contratación que obviamente hace uso de la forma adhesiva de contratación, lo que obviamente conlleva para los consumidores y usuarios bastante problemas en lo que respecta, ¿no? A la modulación del contenido de esas relaciones contractuales por vía de la inclusión de cláusulas abusivas que obviamente no deberían estar incluidas en ese tipo de relación.
Entonces, el comercio electrónico se presenta ante los consumidores electrónicos como una buena alternativa a, naturalmente, la vía tradicional de intercambio de productos y servicios, con características propias, características bastante definidas de orden intrínseco que lo hacen muy atractivo, ¿no?, al comercio electrónico para el consumidor, en particular características que tienen que ver con el derecho a la información, algo que vamos a ver como un cuchillo de doble filo, es decir, por un lado tenemos un avance, ¿no?, de una uniformidad, de mayor calidad informativa, mayor transparencia, mayor accesibilidad y democratización al acceso a la información sobre los productos y servicios que adquirimos. Pero por otra parte, esto al mismo tiempo que parece ser más uniforme, al mismo tiempo tenemos una sobreabundancia informativa. Muchas veces el consumidor no sabe distinguir la calidad de la información que enfrenta, por lo tanto, no sabe distinguir qué es bueno, qué es veraz, de lo que no es veraz y de lo que puede llegar a ser potencialmente falso o engañoso. Depende exclusivamente de la información que en teoría debería ser brindada de manera simultánea sin recurrir a otros documentos adicionales al momento de emitir esa declaración de la voluntad, y claramente las restricciones de la declaración de la voluntad, que en el caso está dada por el asentimiento informado, es decir, los consumidores electrónicos no tienen otra posibilidad más que adherir a aquello que el predisponente le coloca ante sus ojos y que no tienen capacidad de verificar de manera lúcida, ¿no? Hay muchas restricciones en este sentido. Y claramente los consumidores electrónicos ven a veces en jaque la seguridad jurídica de los aspectos transaccionales de las operaciones que realizan. O sea, es natural para los consumidores y usuarios tener dudas ciertas y no reprochables respecto de la realización genuina de las operaciones que han hecho. Y en este sentido, bueno, tenemos por un lado mejoras desde la perspectiva de lo territorial, o sea, frente al fenómeno del comercio y de la contratación electrónica, ceden las barreras geográficas, es mucho más ubicuo el comercio y la contratación electrónica, tiene más alcance y de hecho, desde la perspectiva de la competencia, le permite al consumidor buscar, por ejemplo, en el caso, mejores ofertas, ¿no? Frente a la variedad de productos y servicios a los cuales puede acceder. Asimismo, hay otra ventaja natural del comercio y de la contratación de carácter electrónico, que al ser con estas características que les comentaba, se permite mucho más la estandarización, la normalización y el aprovechamiento de las economías de escala, propias obviamente de esa técnica. Ahora, muchas de estas prácticas lamentablemente dependen de la autorregulación por parte de los proveedores. Y en el caso, muchas veces vemos que esa autorregulación en el ejercicio de las tareas típicas de los proveedores devienen a veces en abusos que pagan quienes, los consumidores electrónicos, por falta obviamente de medios de defensa instantáneos a aquellas cuestiones que los aquejan. Entonces, mientras por un lado tenemos mayor riqueza comunicacional, por el otro tenemos menos debate por parte de los consumidores. Hay una reducción de los costos de información, como les mencionaba, pero ello no implica un incremento uniforme de la calidad informativa disponible, que es algo controvertido. Por otra parte, tenemos la personalización de la experiencia, pero a la luz de la personalización de la experiencia veremos luego con el tema de la publicidad dirigida que hay amenazas, hay un costo claro de esa personalización de la experiencia en función de lo que es la privacidad y la seguridad de los datos de los consumidores y usuarios electrónicos. Por lo tanto, todo esto es un juego, como decirles, de ventajas y desventajas y de tensiones que se van ajustando permanentemente. El consumidor cree que a través de estos servicios posee obviamente una experiencia mucho más hecha a medida, cuando en realidad ese hecho a medida justamente pende del perfilamiento, de técnicas de carácter vejatorio, que son intrusivas, que pueden tener efectos potenciales discriminatorios actuales o futuros desconocidos, y que claramente pueden llegar a perjudicar muchísimo, muchísimo a esos consumidores y usuarios sin que estos detecten realmente la dimensión de esos efectos perniciosos producto del perfilamiento. Y todo ello gracias a qué? A la utilización en esta disciplina de técnicas complejas de procesamiento de datos que caracterizamos claramente como técnicas
de carácter riesgoso. O sea, el perfilamiento que se hace de los consumidores y usuarios, si bien en épocas regulatorias anteriores podía verse como algo inocuo, permitido y no lesivo, hoy en día claramente tiene una potencialidad lesiva y dañosa muy grande y puede ser una clarísima amenaza frente a la igualdad y frente a la no discriminación. Entonces, el comercio caracterizado, ¿no?, por esta cuestión relativa a la accesibilidad, a la globalización, a la amplitud de la oferta, a la celeridad, a la libertad, al anonimato, que también es muy vendido, ¿no?, como atributo de poder realizar las transacciones sin tener compromiso de identidad. Por el otro lado, claramente estas cuestiones se ven contrapuestas porque los entornos digitales, en contraposición de esa idea o velo, ¿no?, del anonimato, está justamente esto que les mencionaba antes del perfilamiento. Cuando hablamos de celeridad, puede ser celeridad sin seguridad. Cuando hablamos de libertad, tenemos modalidades adhesivas y muchas veces el predisponente hace abuso de esas modalidades adhesivas a través de la inclusión de cláusulas abusivas. Y por ende también el problema de la seguridad jurídica de la realización de las transacciones pende de manera exclusiva de lo que son los costos de refuerzo o llamados costos de enforcement, o sea, la logística que tiene que existir detrás para apoyar verdaderamente el cumplimiento del operatorio del negocio jurídico con ese consumidor usuario electrónico. Lo que puede no darse, es decir, si el proveedor no se encarga de reforzar el cumplimiento, claramente el consumidor puede verse perjudicado y muchas veces justamente por la realización remota de estas operaciones. ¿Qué puede suceder? Puede ver absolutamente frustrado su acceso a la justicia porque del otro lado no va a haber un proveedor con el cual litigar en suelo local, sin perjuicio de que podría hacerlo desde la perspectiva fáctica jurídica, no le es alcanzable al consumidor de una perspectiva individual y pensando obviamente en las limitantes de recursos económicos, temporales y la minusvalía que tiene el consumidor en este sentido por su posición asimétrica frente al proveedor. Así que está claro que las problemáticas consumeriles en los entornos digitales se fundan en esos temores y en esa incerteza que tiene el consumidor en relación a los riesgos de la utilización, la crisis de confianza que tiene, porque claramente ve afrentadas, ¿no?, a sus expectativas de protección, de privacidad, de seguridad de los datos, un montón de otras prácticas que despliega el proveedor que no necesariamente reflejan la seguridad que merece, los costos de cumplimiento que no necesariamente carga el propio proveedor, cuando vemos muchísimas veces como prácticas abusivas que los costos de refuerzo de las operaciones muchas veces mañosamente son tercerizados en los hombros del más débil, y vemos que el consumidor se encarga de traquear la operación, de perseguir la tradición de la cosa, de perseguir la entrega, de reclamar la devolución. Bueno, hay un montón de costos que se le tercerizan al más débil y que pasan muchas veces inadvertidos en estas relaciones y claramente por una proporcionalidad de costos no son reclamados debidamente por los consumidores usuarios. Hay una pérdida de calidad en sí misma de la relación por la pérdida del componente lúcido que no siempre es compensada de manera adecuada a través de un correcto cumplimiento del deber de información. También tenemos el problema de la inseguridad jurídica en base a los conflictos normativos. Si tenemos consumidores y usuarios mal informados que desconocen, por ejemplo, que las cláusulas de prórroga de jurisdicción son ilícitas, y también tenemos muchas veces letrados mal informando o desinformando a los consumidores electrónicos diciendo de que no, para enfrentar, por ejemplo, en el caso de redes sociales, van a tener que ir a litigar, qué sé yo, a California, por ejemplo. Está claro que esa desinformación hace creer a los consumidores y usuarios de que no tienen derecho a la reclamación, y si no tienen con qué contrastar claramente esa desinformación, van a creer en esas palabras y en ese sentido no van a hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces tenemos conflictos normativos que a veces se resuelven por vía justamente de la desinformación, de forma negativa para los consumidores y usuarios. Tenemos conflictos normativos en suelo propio, en el cual los proveedores siguen insistiendo neciamente el ser excluidos del ámbito de aplicación de la ley 24240, cuando la ley 24240 no excluye su aplicación en relación a aquellas cuestiones que pasan en el ámbito de lo digital o de lo electrónico. Y también tenemos muchas
cuestiones relativas a recurrir, por ejemplo, por parte de los proveedores, ¿no? A esta cuestión de la falta de legitimación pasiva, ¿no? O sea, de su incapacidad de ser legitimados pasivos, cuando está claro que ya estas discusiones deberían ser altamente superadas. Entonces, todos estos elementos confluyen en que el consumidor sienta intuitivamente, ¿no? Un grado bastante amplio de desprotección y de inseguridad jurídica. Y la regulación, si bien ayuda a esclarecer unas cuestiones, es increíble cómo también la creatividad de incumplimiento ha superado las expectativas del cumplimiento regulatorio. En lo que respecta a la regulación de las relaciones electrónicas con los consumidores y usuarios, antes teníamos eso clásicamente regulado, ¿no? En la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que respecta, ¿no? a la regulación de la venta por correspondencia, la venta domiciliaria y otras modalidades de ventas, que estaba regulado en nuestra clásica LDC a través de los artículos 32 al 35 inclusive. Este régimen fue ampliado y fue reforzado, por lo que respectivamente regulase el Código Civil y Comercial unificado dentro de lo que era, ¿sí?, el libro de derechos personales, la parte de contratos de consumo, y dentro de contratos de consumo específicamente el título sobre las modalidades especiales de la contratación, desde sus artículos 1104 al 1116 inclusive. Reitera la regulación consumeril, o sea, reitera lo que ya teníamos en la 24240, lo amplifica y genera nuevas precisiones, por ejemplo, en materia de deber de información agravado, en materia de, por ejemplo, costos en relación al ejercicio, las cláusulas relativas, ¿no?, a quién carga con esa obligación y cómo debe ser informada, y también una expansión ligera respecto de cuáles son las excepciones al ejercicio sobre el derecho de arrepentimiento. Esto implica que las dos regulaciones, tanto en el pasado la LDC como luego nuestra codificación civil y comercial, a nivel privado se preocuparon normativamente en avanzar y profundizar esta protección en relación a las prácticas abusivas que muchas veces se dan en el ámbito de la contratación y del comercio de carácter electrónico. Lo que nos hace pasar al ámbito de la publicidad online y las comunicaciones con fines comerciales. Nosotros sabemos que la publicidad, en el caso, ¿no?, de productos y de servicios, claramente es una de las mayores problemáticas que enfrentamos en la actualidad a nivel consumeril. Esto porque el papel capital que representa, ¿no?, la actividad publicitaria per se es generar deseos de carácter artificial en los consumidores y usuarios. O sea, es una fuente generadora de esas llamadas necesidades artificiales o deseos, porque los deseos nunca se terminan por satisfacer, en el público consumidor y a través del uso de la comunicación y del contacto que se tiene con los consumidores y usuarios a través de esa publicitación de productos y servicios que ofrecen los proveedores, en el cual la publicidad cumple un rol de captación de los consumidores y usuarios a través de medios de comunicación. El problema que tenemos en la actualidad es que contamos con medios masivos de comunicación de forma permanente, o sea, no solamente los medios tradicionales masivos de comunicación como ser radio, televisión o afines, sino que en la actualidad también tenemos medios digitales de diversas fuentes. Y por otra parte, también redes sociales y redes de comunicación que operan en cuanto a sus efectos como verdaderos y genuinos medios masivos de comunicación en su llegada a potenciales consumidores y usuarios de carácter electrónico. Ahora bien, la publicidad tiene claramente un componente, podríamos señalar, de carácter informativo, o sea, todo el mensaje publicitario en sí mismo no es de carácter ficcional. Hay una parte del mensaje publicitario que claramente es una parte tal vez fantasiosa, que alude a cuestiones del deseo, de lo simbólico, pero está claro que otra gran parte de ese mensaje publicitario alude al componente informativo que tiene el mensaje de carácter publicitario. Y es por ello que la regulación, siempre en materia consumeril, se ha basado en lo que es la inclusión
de la obligatoriedad, del cumplimiento de las precisiones vertidas en estos mensajes publicitarios, porque los consumidores y usuarios fundan sus legítimas expectativas objetivadas de confianza en virtud de lo que ven y proyectan a través del mensaje publicitario que el producto o servicio les va a generar en ellos, ¿sí? Entonces, ese componente informativo es justamente lo que se debe hacer cumplir en materia publicitaria. El tema que tenemos con ese uso de los medios de carácter digital, a través de los cuales se accede también de forma masiva a consumidores potenciales indeterminados, está que los mismos permiten una mayor manipulación de los consumidores y usuarios a través del perfilamiento y de la publicidad dirigida. Es decir, ya no estamos en un fenómeno en el cual la publicidad es, como decirles, un mensaje genérico, inespecífico, dirigido no a cualquiera, sino que hoy en día tenemos, a través de la oportunidad que nos brindan estos medios digitales, la capacidad de perfilar al consumidor o usuario potencial indeterminado y generar artificialmente un mensaje publicitario que esté realizado a medida de ese consumidor o usuario electrónico. Lo que lo hace mucho más vulnerable, porque hasta desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad podemos empezar a controvertir quién toma la decisión, por ejemplo, de adquisición de ese producto o servicio. Si es previamente, o sea, ¿quién viene primero, el huevo o la gallina? O sea, si es previamente el mensaje que genera el deseo, el que gatilla en el consumidor el proceso decisional, o podemos decir que ese proceso decisional ya estaba gestado de forma autónoma en el consumidor y usuario, entonces ese perfilamiento no tiene ningún tipo de injerencia en el acto volitivo del consumidor usuario electrónico. Está claro que sí tiene injerencia y que esas técnicas de influencia muchas veces conocen más del consumidor que aquello que el consumidor conoce sobre sí mismo. Por lo tanto, al consumidor ese mensaje publicitario dirigido y realizado de manera perfecta para sus pareceres, le vuelca frente a sus ojos una decisión de carácter irrefutable, porque apela a muchos más elementos que el consumidor es capaz de controlar por sí mismo a nivel consciente. Porque eso se permite a través de un perfilamiento que es muy intrusivo, muy omnicomprensivo, de datos y metadatos que se dejan de manera permanente a través del paso de los consumidores y usuarios, a través de las plataformas, a través de sus interacciones, a través de sus clics, de los videos que se miran, de las cosas en las que se detiene el consumidor, cuánto tiempo, por ejemplo, posa el consumidor su atención sobre determinada imagen, cuándo la cambia, qué mensajes no le gustan, cuáles sí, cuáles prefiere, cuáles likea, solamente por mencionar una capita de algunas cosas que se toman en cuenta en esos perfilamientos. Entonces, volviendo un poco al tema del cumplimiento del deber de información a través de la publicidad tiene ese objetivo. La publicidad también informa. No todo el mensaje publicitario es información objetiva. De allí que en esa parte de orden subjetivo la publicidad también puede engañar. Es decir, a través de la manipulación sesgada del mensaje, yo le puedo hacer creer al consumidor o el usuario que el producto o servicio tiene un efecto determinado que no es el que verdaderamente tiene. Entonces, muchas veces los proveedores descansan en la publicidad de carácter dirigido para prescindir del cumplimiento del deber de información. Porque la publicidad ya cumple esa tarea, la publicidad ya malinformó, por lo tanto no hay nada más que informarle a ese consumidor y usuario de aquello que nosotros le generamos en cuanto a expectativas. Por lo tanto, allí el proveedor se deslinda de completar adecuadamente ese deber de información. Esa publicidad suple, en su caso, ¿no?, lo que serían las tratativas de carácter preliminar en materia de proveedores y consumidores y usuarios. Entonces, muchas veces los consumidores y usuarios, de la publicidad a la contratación, transcurren de manera directa. No hay ningún paso intermedio, es decir, no es que negocian el contrato luego de advertir la publicidad y luego de ello pasan a... No, de la publicidad directamente sí al clic, directamente a la contratación y a la aceptación. Entonces fue muy sabia nuestra Ley de Defensa del Consumidor al establecer en los efectos de la publicidad, en su artículo 8º, que las precisiones allí formuladas obligaban
obligaban al oferente y se tenían por incluidas en el contrato, lo que implica que la publicidad ensancha claramente el contenido contractual. Luego esto fue ampliado a través de la reforma del 2008. Recuerden que nuestra Ley de Defensa del Consumidor también fue efectivamente modificada, y en este sentido se incluyen algunas cuestiones en relación a lo que sucede también a través de los medios digitales, en los que muchas veces los proveedores son elusivos de ser identificados en esos medios, y que los consumidores y usuarios muchas veces pierden la cabeza intentando ubicar físicamente la identificación del proveedor con el cual han contratado, porque muchas veces en los sitios no se tiene directamente la razón social, el domicilio, aunque sea datos ciertos a los cuales, por ejemplo, remitir una reclamación por parte de los consumidores y usuarios. Entonces, esta reforma del 2008 viene a corregir en este artículo 8 no solamente la obligación que generan esas precisiones formuladas, sino que también en relación a lo que era la oferta efectuada, ¿no?, a través de sistemas de compras telefónicas, catálogos, correos o por cualquier tipo de medio de comunicación, tenía que figurar el nombre, el domicilio, ¿sí?, y el código de identificación tributario del oferente, ¿no?, el CUIT del oferente. Y por otra parte, algo que debemos tener en cuenta, que muchas veces es desconocido por los consumidores y usuarios de carácter electrónico, es que la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor prescribe en materia de publicidad, frente al incumplimiento de aquello publicitado, que el consumidor tiene alternativamente las siguientes opciones. Puede o bien exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, o sea, el incumplimiento forzado de aquello que se le ha prometido, aceptar otro producto o servicio equivalente, o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, en adición, obviamente, a toda la cuestión relativa a los daños y perjuicios que hubiera sufrido, que le hubieran ocasionado por esa conducta. Claramente los proveedores no aclaran estas cuestiones en relación a los consumidores y usuarios. Vemos que muchas veces tendenciosamente y de forma de manipulación fuerzan en los consumidores y usuarios, por ejemplo, el aceptar otro producto o servicio equivalente, o fuerzan la rescisión del contrato. Esto sucede habitualmente en las típicas prácticas abusivas que despliegan los consumidores y usuarios cuando, por ejemplo, los precios publicados online se encuentran desactualizados. Estaban publicitados, los consumidores en consecuencia de esa publicidad celebran dichos contratos, y los proveedores, claramente en utilización del abuso de sus facultades, ¿qué hacen? Fuerzan la rescisión del contrato, aduciendo de que no tienen stock, por ejemplo, entre otras cuestiones, para rescindir los contratos con los consumidores. Una vez rescindidos estos, actualizan los precios del producto que desde ya tenían stock y que hubiera adquirido originalmente, sí, ese consumidor usuario, basado en esa publicidad desactualizada que había accedido. Por otra parte, también tengamos en cuenta que respecto de la publicidad online y la interpretación que le cabe a los mensajes publicitarios en línea, tenemos que aplicar el principio indubio pro consumidor, que también rige respecto de la interpretación de los mensajes publicitarios. Esto significa que cuando nosotros veamos mensajes de carácter publicitario, siempre, si hubieran precisiones de orden contradictorio, tiene que estarse siempre a la condición más beneficiosa para el consumidor y usuario entre esas dos precisiones de carácter contradictorio, grises, dudosas o de interpretación disímil. Y por otra parte, también tenemos que tener en cuenta de las prohibiciones nuevas que establece, en el caso, nuestro Código Civil y Comercial respecto de las tipologías prohibidas de publicidad. En el caso, las publicidades que contienen informaciones falsas o de que de tal naturaleza induzcan o puedan inducir a error al consumidor. Caso típico de la publicidad de carácter engañoso, en el caso que el consumidor se le hace creer una determinada cuestión para que infiera determinadas características que luego en la realidad no se verifican. Luego tenemos también la prohibición de la publicidad de carácter comparativo cuando la misma induce al error, es decir, también práctica desleal recurrida de manera permanente por los proveedores. Y finalmente tenemos la tercera tipología de publicidad que prohíbe y prescribe nuestro artículo 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación,
que es la publicidad de carácter abusivo, discriminatoria o que induzca obviamente al consumidor a comportarse de manera perjudicial a sus intereses o de forma peligrosa, ¿no? En razón a su salud, a su seguridad y demás. La conocida publicidad de choque, la publicidad que apela a elementos traumáticos en el consumidor y usuario para lograr su esfuerzo coercitivo en ese consumidor y usuario. En este sentido, la publicidad de carácter engañoso, la publicidad de carácter abusivo, cualquier tipo de publicidad de orden ilícito, tiene un efecto equiparable al de trato indigno, porque coloca al consumidor en una situación de indignidad desde una perspectiva humana. Claramente en esas situaciones el consumidor, el usuario, está puesto en un posicionamiento de carácter conculcatorio, de carácter vejatorio, o bien intimidatorio, o de carácter discriminatorio, o lesivo de cualquier forma. La publicidad, en este sentido, encuentra en los medios digitales una capacidad absolutamente expansiva, desde la perspectiva de lo gráfico del mensaje y la utilización de gráfica que puede hacer, la inmediatez que tiene de alcance con los consumidores y usuarios, la incisividad que puede tener y la persistencia del mensaje publicitario. Recuerden que a través de medios analógicos o medios tradicionales papel, la publicidad transcurría frente al consumidor y el usuario en el momento que se detenía a mirar el documento o lo que fuera, pero una vez que el consumidor se apartaba de esa situación, ya estaba desconectado de ese mensaje publicitario. Hoy en día, a través de los medios masivos de comunicación de carácter digital, el consumidor puede verse persistentemente y sistemáticamente expuesto una y otra vez a los mismos mensajes publicitarios. Tal es así que las mismas aplicaciones, los mismos proveedores, consultan a veces en lo que respecta a la personalización de experiencia del usuario, y seguramente a ustedes también les habrá pasado como consumidores y usuarios electrónicos, la pregunta dirigida a ese consumidor o usuario electrónico o usuario de aplicación, preguntándole, ¿has visto suficientes veces esta publicidad? ¿Ya la has visto mucho? ¿La viste reiteradas veces como para que te harte? Claramente ese es un sincericidio, es la pregunta que te hacen después de exponerte de manera reiteratoria y de forma sistemática, ritual, a un mensaje de carácter publicitario, creyendo que como producto y consecuencia de esa sobreexposición, ya esa autonomía de la voluntad no existe. La decisión ya está tomada por el propio consumidor y usuario. Entonces, todas las posturas de publicidad de carácter abusivo, como ser la engañosa, la desleal, la subliminal, la encubierta, la denigratoria, la de shock o de choque, como se decía, adhesiva o combativa, todas ellas también se encuentran prohibidas en el ámbito de carácter digital. Y tenemos otras regulaciones en materia publicitaria, particularmente la prohibición de publicidad de carácter desleal en nuestra ley de lealtad comercial. Y no olvidemos un tema sobre el cual vamos a volver justamente a continuación en lo que respecta a la responsabilidad por los influencers, que es la autorregulación publicitaria. Muchas veces olvidada desde la perspectiva regulatoria consumeril, o por lo menos en el estudio, ¿no?, que se hace de esta disciplina, pero observen que la actividad publicitaria tiene justamente un código de ética en materia de autorregulación, que tiene justamente el Consejo de Autorregulación Publicitaria, quien como organismo también ha emitido varios papers y guías que sirven para la ayuda, el auxilio en materia de proveedores, por ejemplo, en el caso de los influencers también, de diferentes artículos que tienen que ver con cuestiones complejas que afectan desde esa perspectiva a los consumidores y usuarios, como ser la utilización de las marcas en el ámbito digital, la responsabilidad de los influencers que veremos a continuación, el tema del patrocinio, por ejemplo, de actividades y lo que es ambush marketing, afirmaciones o el uso, ¿no?, de afirmaciones de carácter ambiental, entre otras temáticas de carácter conflictivos, de la que este Consejo de Autorregulación va sacando textos para ayudar y auxiliar a la industria en tener algún norte en relación al cumplimiento de los parámetros legales que se esperan en materia publicitaria. Entonces, volviendo un poco, ¿no?, a la cuestión del manejo de la identidad digital del consumidor y usuario electrónico,
está asignada claramente por el uso de los algoritmos. Los algoritmos deciden por los consumidores y usuarios electrónicos qué son y qué es lo que se le dirige a ellos como publicidad. En ese perfilamiento publicitario, nosotros teníamos una permisión desde la óptica tradicional jurídica a nivel protección de datos personales. Es decir, se permitía la conformación de bases de datos con fines de carácter publicitario a través de datos que hubiera consentido brindar, ¿sí?, los propios consumidores y usuarios. Y en el caso para generar perfiles de carácter conductual a los efectos, ¿no?, de hacerles llegar mensajes de este carácter. Pero hoy en día, para la generación de esos mensajes publicitarios y la utilización y explotación analítica de esos datos desde nuestra óptica civil, lamentablemente se aplican técnicas de procesamiento riesgosas, entre las cuales están Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, todas las campañas de marketing dirigido que se realizan a través de alcanzar microtargeting para dirigir de manera más prolija la publicidad para esos consumidores y usuarios, son todas técnicas riesgosas y altamente intrusivas de procesamiento, que permiten en esos consumidores y usuarios una evaluación de carácter exhaustivo de las características personales, de los aspectos personales, conductuales de esos consumidores y de esos usuarios. Nuestra ley, como les decía, histórica de protección de datos personales, la 25326, en el texto original, histórico, en el artículo 27, prescribía todo lo relativo a las bases de datos de carácter publicitario o con fines de publicidad. Lamentablemente, lo que se viene a futuro, en el caso, por ejemplo, si a nivel local se aprueba la reforma de nuestra ley de protección de datos personales, y particularmente por desoír en este sentido las problemáticas consumeriles y no hacer eco de las mismas en el texto de su regulación, que podría integrarse de manera dialógica con la 24240, es que no incluye con claridad el derecho a no ser perfilado. Claramente la norma predispone una suerte de proceso bastante burocrático en relación a la revisión, ¿no?, de la utilización de estas técnicas, pero más que el derecho a ser oído por parte del consumidor o del usuario que hubiera sido perfilado, debería haber estado el reconocimiento al derecho literal a no ser perfilado y a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas. Y por otra parte, el peligro que tenemos en ese cuerpo normativo, en caso de ser aprobado, que sería realmente una catástrofe a nivel consumeril, no solamente a nivel protección de datos personales, es que se deslinda del consentimiento informado como base legal del tratamiento de datos, convirtiendo el consentimiento informado como una alternativa entre 6, y entre las cuales está el interés legítimo del responsable de tratamiento y la realización de lo que se llaman medidas precontractuales, que a todos quienes están aquí asistiendo en el día de la fecha, si nosotros recordamos lo que tenemos regulado en nuestra codificación, podemos hablar de tratativas precontractuales, más no de medidas. ¿Qué serán las medidas precontractuales? Me pregunto yo a nivel seguridad jurídica, para decir, si el proveedor cree estar realizando medidas precontractuales efectiva de tratativas precontractuales, en desconocimiento del titular del dato, ¿tendría capacidad de procesar los datos y metadatos de los consumidores y usuarios prescindiendo de su consentimiento? Lo mismo, el proveedor podría, basándose en su interés legítimo, procesar los datos y los metadatos de los titulares de los datos, consumidores y usuarios. Sería tremendo, ¿sí? No podría, realmente no podría permitirse tal abuso. Está claro que la regulación europea ha avanzado muchísimo más en lo que respecta a la elaboración de perfiles, es decir, todo tratamiento automatizado de datos personales que es consistente en utilizar datos personales para evaluar aspectos personales de una persona, para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento, por ejemplo, a la situación económica, a las preferencias personales, a sus intereses, a su fiabilidad,
a su comportamiento, todo ello queda bajo el paraguas protectorio del consentimiento expreso, explícito, inequívoco y específico de los titulares de los datos, consumidores y usuarios. Es una barbaridad que le estemos dando directamente un plexo regulatorio legitimador de prácticas abusivas al sector de los proveedores responsables de tratamiento, con los peligros que ello engendra para los consumidores y usuarios indeterminados del futuro. Y pasamos a la publicidad de los influencers, ¿no? El caso de toda esta utilización, ¿no? O sea, en los mensajes de carácter publicitario, que son, como habíamos visto, una de las maneras que tienen los proveedores de contactarse con los usuarios y consumidores para promocionar sus productos. Cada vez en materia, ¿no?, de llegada a través de esos medios de comunicación, hay más contenidos, más creación de contenidos de carácter editorial y de personas que, haciendo uso de las redes sociales, difunden ese material aprovechando la llegada a un público. A través de una cierta credibilidad, es decir, gozan de credibilidad en el ámbito de acción que tienen, hacen uso, ¿no?, de las redes sociales para difundir sus contenidos desde sus perspectivas a través de sus cuentas y de sus perfiles. Por lo tanto, a veces tenemos esa confusión en lo que respecta, ¿no?, al rol del influencer y si está realizando una opinión de carácter personal y no algo comercial, ¿no? Y también lo otro que se ha intentado debatir en lo que respecta, ¿no?, a aducir la responsabilidad de los influencers, ha sido discutir en torno a las clasificaciones, o sea, ¿qué es lo que nosotros denominamos influencer? O sea, en función de la cantidad de seguidores, ¿de qué estaríamos hablando? En este sentido, el CONARP hace una regulación, ¿no?, en relación a esto, dividiendo los nano-influencers, aquellos, ¿no?, que tienen menos de 10.000 seguidores, los micro-influencers entre 10.000 y 100.000 seguidores, influencers en el propio sentido del término entre 100.000 y 500.000, y celebrities con más de 500.000 seguidores. Pero sin perjuicio de eso, es irrelevante, les diría desde la perspectiva consumeril, la cantidad de seguidores que tenga, porque aquí lo que es relevante para tener en cuenta cuando se está frente a alguna acción que se pueda endilgar responsabilidad, es el tema justamente del involucramiento, o sea, la fidelidad que tiene el público, la lealtad que tiene el público, el seguimiento, el compromiso y el engagement que tiene el público en relación al mensaje que brinda el influencer. Entonces, si el influencer, en la medida que su mensaje depende de recibir algún tipo de contraprestación, sea cual fuere, ¿sí?, porque las contraprestaciones pueden ser dinerarias o pueden ser en especie, tiene que dejar clarísima esta circunstancia porque debe informarla de manera adecuada a los consumidores usuarios, quienes tienen que saber que están frente a un mensaje de carácter publicitario, con fines de carácter comercial, promocionales. Entonces, en la medida que se le paga al influencer, claramente el influencer tiene que seguir exactamente todas las normas y los principios que sigue la temática publicitaria porque está sometido a esa regulación. En ese sentido, entonces, el mensaje que brinda de carácter publicitario, con fines comerciales, mercantiles, de promoción, tiene que seguir los mismos principios de legalidad que tiene que seguir cualquier mensaje de carácter publicitario. No puede ser engañoso, no puede inducir al error, no puede ser lesivo, no puede ser abusivo, no puede ser discriminatorio, no puede ser desleal, tiene que ser legal, tiene que ser veraz, tiene que ser honesto, confiable, leal, tiene que provocar y generar trato digno, ¿no?, en relación al consumidor o al usuario, no debe ser bajo ningún punto fraudulento. Y es por ello que en esa condición de recibir contraprestación, tanto el titular de la marca que le provee esa contraprestación, o la agencia en su caso que contrata al influencer, y el influencer, serán solidariamente responsables por ese contenido. Ahora, en el otro supuesto, que el influencer actúe a título personal, también debe comprender que si lo hace a título personal y no lo hace recibiendo ningún tipo de contraprestación, también va a ser responsable personalmente por ese mensaje. Puesto que si el mensaje termina siendo pernicioso de alguna manera para consumidores
o usuarios y termina claramente engañando a los consumidores y usuarios, va a tener que responder de igual manera, porque traslativamente está explotando de su propia marca a través de la traslación del elemento de la confianza que se deposita en su persona en el producto o servicio que publicita. Y entonces tiene que quedar muy claro si el mensaje tiene un contenido que sea intervenido por la marca o no, quién responde. Y esto con independencia del tipo de contraprestación. Puede existir cualquier tipo de contraprestación. Es decir, muchas veces los influencers a veces entienden que su mensaje no es de carácter publicitario por el simple hecho de que la marca solamente les da, no sé, descuentos en los usos personales que hagan del producto. Bueno, cualquier contraprestación es una contraprestación, dineraria o no dineraria. Entonces hay que incluir claramente de forma destacada en ese mensaje algo que diga parecido, ¿no?, a contenido en colaboración con determinada marca, contenido patrocinado, contenido con fines publicitarios, contenidos con fines comerciales, a los efectos de que los consumidores y usuarios tengan claramente la información pertinente para saber que se encuentran expuestos ante un mensaje publicitario. Y por otra parte tenemos el problema de que muchas veces los influencers que hacen en esos mensajes incluyen o testimonios o la apariencia de recomendaciones de orden auténtico relacionados con la experiencia que tienen con la utilización de ese producto o de ese servicio. A veces también apelan a terceros que han validado presuntamente ese producto o ese servicio, lo que a veces es engañoso y muchas veces en esas situaciones no consultan ni piden autorización para saber si esos terceros mencionados, nombrados, verdaderamente avalan esos productos o servicios. Así que bueno, claramente no es recomendable que incorporen en ese acto publicitario la realización de demostraciones, de publicidad de carácter comparativo, si no tienen obviamente las autorizaciones debidas. Y por suerte a nivel nacional podemos decir que hemos estado avanzando bastante a lo largo de los últimos años. En otras partes del mundo también esta problemática ha estado presente. Lo hemos visto particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos en relación a lo que ha sido la promoción de emprendimientos del ecosistema de las criptomonedas, emprendimientos en materia fintech. En el caso a nivel nacional, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y de Arbitraje de Consumo había hecho durante el 2022 pedidos de información a raíz de un episodio específico, ¿no?, de la temática de criptomonedas, que había sido un proyecto llamado Bayocoin. En el caso, por la publicidad del mismo y por su carácter obviamente dudoso, en relación a varios, un gran cúmulo, ¿no?, de personajes e influencers de conocimiento público a los cuales se les pidió información en relación a ellos, si habían recibido o no recibido dinero a cambio por parte del proyecto. Y esto para escindir cuáles eran las responsabilidades de estos personajes de carácter público en función del mensaje publicitario que hacían de algo que era una estafa, ¿no? Y es por eso que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo termina aplicando 3 multas basadas en la información falsa, en no aclarar específicamente, en no exteriorizar a los efectos de que los consumidores y usuarios dieran cuenta de ello, el vínculo comercial que se tenía y hacerlo asimismo de manera testimonial. Es decir, los influencers lo que hacían con este mensaje era aparentar que lo recomendaban de manera personal, testimonial, dando fe del beneficio que obtenían, cuando en realidad la información era falsa, no aclaraban que tenían un vínculo comercial cierto. En este caso hubo 3 aplicaciones de multa, que fueron las conocidas multas contra Laura Fernández, Federico Val y Zaira Nara. Y a su vez también la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo también organizó a lo largo del mismo año, porque fue un tema recurrente y preocupante, en 2022 varias capacitaciones, ¿no?, en torno a esta temática. Así que bueno, para concluir el encuentro del día de hoy,
El último tema que nos quedaba pendiente en relación a estas cuestiones de carácter digital es el tema del derecho de arrepentimiento. Claramente, el contratar a través de medios de carácter digital, a través de medios de carácter electrónico, nos lleva, o por lo menos arrastra al consumidor, a un ámbito ajeno al ámbito típico, tradicional de su contratación, y por otra parte lo impulsa en relación a tener una menor reflexividad respecto de lo que es la declaración de voluntad que emite en ese contrato. Dicho esto, nuestra regulación consumeril, modificada en el año 2008, pasa a incorporar y a receptar en el artículo 34 el conocido derecho de revocación de la aceptación, que nosotros conocemos como el derecho de arrepentimiento, gran derecho en materia consumeril electrónica, que reconoce que el consumidor tiene el derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días contados a partir de la fecha de entrega del bien, ¿sí? O desde la celebración del contrato, lo último que ocurra. Todo ello claramente en base al principio indubio pro consumidor del plazo más beneficioso o más benigno para el consumidor y usuario. Y que asimismo esta facultad no puede ser renunciada ni dispensada. O sea, también, por otra parte, declaramos abusivas y nulas de nulidad absoluta aquellas cláusulas que prescriban la renuncia al derecho de arrepentimiento por parte de los consumidores y usuarios. En relación al derecho de arrepentimiento, siempre la regulación consumeril y luego más adelante la de la unificación de nuestra codificación civil y comercial, había prescrito un deber de información en torno a lo que es, el establecer efectivamente el conocimiento en el consumidor de la creencia de que tiene este derecho. El deber de información implicaba que ese derecho de arrepentimiento, el proveedor, lo informase de forma destacada y de manera escrita al consumidor de que tiene el derecho a la revocación. Y de hecho, en relación a empezar a hacer contar el plazo de 10 días, si hubiera habido una deficiencia en el cumplimiento de ese deber de información, derecho de arrepentimiento, el mismo comenzaría a correr desde que el consumidor y usuario fue debidamente informado de que la existencia de ese derecho. Esa información también tenía que ser incluida de manera clara, de forma notoria, y lo único que tenía que hacer el consumidor en el caso era poner el producto, ¿sí?, a disposición del proveedor. No le tiene que generar el ejercicio de ese derecho de arrepentimiento erogaciones adicionales al consumidor y usuario. Ahora bien, en la práctica surgieron muchísimas prácticas de carácter abusivo en relación justamente al ejercicio de este derecho. Porque muchas veces los consumidores, usuarios, querían ejercerlo, pero no encontraban los medios para realizarlo de forma expedita. Por lo tanto, a veces tenían una dilación de días en la búsqueda de cómo ejercer ese derecho, cómo ejecutarlo. Ahora bien, a través de la pandemia tuvimos una eyección enorme de consumidores y usuarios al plano de lo digital, y entonces se patentizó de forma mucho más intensa esta necesidad del ejercicio expedito del derecho de arrepentimiento, que muchas veces se veía condicionado por parte de los proveedores. Proveedores que le solicitaban a los consumidores y usuarios la expresión de causa para admitir ese derecho de arrepentimiento, que consideraban a veces perimido ese derecho porque consideraban que la causa por la cual se solicitaba el arrepentimiento no debía gestionarse a través del arrepentimiento, sino a través, por ejemplo, de la ejecución de las garantías legales. Y también muchas veces porque directamente los proveedores se ausentaban, no daban respuesta, dejaban precluir ese plazo, ¿no?, de 10 días. Por lo tanto, cuando de manera documentada el consumidor concurría al ejercicio y lograba tal vez canalizar la vía para ejercerlo, ya era tarde, ya había transcurrido el plazo legal. Entonces, una resolución muy sabia en relación a ello reguló el tema del botón de arrepentimiento a través de la 424 del año 2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Lo que nos lleva a establecer, en lo que respecta, ¿no?, a
colocar el botón de arrepentimiento, ¿no?, en las páginas. O sea, el primer punto de contacto con el consumidor o el usuario electrónico es la misma página web, por ejemplo, en la que contrata. Por lo tanto, si no existe una vía expedita para que el mismo pueda ejercer, ¿sí?, ese derecho, los proveedores tienen que programar efectivamente en esa interfaz gráfica lo que se denomina en esta resolución el botón de arrepentimiento. Cuando el consumidor hace la solicitud a través de ese botón de arrepentimiento, que tiene que figurar de forma destacada, tiene que ocupar un lugar destacado, claro, visible, de buen tamaño, ¿no?, de forma legible, y que no dé dudas al consumidor en función del trámite que va a realizar, tampoco debe pedirle causa, por ejemplo, expresión de condiciones que la ley no manda. Y aquí ya me lleva a contarles, bueno, el botón de arrepentimiento ha tenido éxito en lo que respecta a su implementación. Relativamente, pues no todos los proveedores han aplicado el botón de arrepentimiento en sus páginas, y también hay una gran proporción de aquellos que sí han aplicado el botón de arrepentimiento, pero que habiéndolo hecho, le hacen aún así completar al consumidor usuario electrónico la apariencia de alguna suerte de declaración jurada en la que le expresan al proveedor la causa por la cual solicitan el arrepentimiento, ¿no? Y algunos de esos formularios no dejan avanzar al consumidor si esos campos son dejados en blanco. Gran práctica abusiva, porque no debería requerirse, no se le debería exigir al consumidor usuario esa información. Pasamos entonces a los otros puntos, medios de pago. En materia de lo que sería el derecho a la información de los consumidores y usuarios, otro de los componentes que muchas veces generan y derivan en abusos es la falta de información que existe en torno a los medios de pago disponibles como una extensión del cumplimiento adecuado por parte de los proveedores del deber de información. Entonces, por suerte, también hemos tenido una nueva resolución a lo largo del año 2020, que es la 449 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, que establece el deber de los proveedores de informar en sus puntos de venta y de tener también en las páginas web claramente dispuestos todos los medios de pago que acepten, ya sean electrónicos o de cualquier otra especie. Esto porque naturalmente vemos que a veces se afecta la calidad de atención y el cumplimiento sesgado del deber de información con los consumidores y usuarios cuando los proveedores manipulan la información para conducir al consumidor usuario electrónico a la elección de un medio determinado de pago, sin ofrecerle la libertad de elegir de forma autónoma qué medio de pago entre todos los disponibles puede optar, ¿sí? Y en función de esto, la cartelería también tiene que tener determinadas características que establece específicamente esta resolución 449 en lo que respecta a su legibilidad. Y finalmente, el último gran avance, ya no del 2020, sino del 2021, ha sido la resolución 1033 de ese año, en función de la regulación de los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia. Gran problema consumeril, porque ya habíamos mencionado antes esta problemática del consumidor que muchas veces estaba encerrado en el medio telemático, digital, remoto, telefónico, de comunicarse a través de esos canales de forma exclusiva con los proveedores para resolver sus problemáticas relativas tal vez a calidad, atención, reclamos, etc. Quejas. Y muchas veces la calidad deficiente de estos servicios implicaba como consecuencia el desborde de ese vaso hacia su judicialización o hacia, obviamente, la canalización a través de conflictos primero administrativos y luego judicializables, que generaban mayores costos, tanto para los consumidores y usuarios como también para el Estado, en resolver y contener esas controversias.
Entonces, algo muy interesante de esta regulación es que se establece un listado de principios generales en materia de atención de los consumidores y usuarios en torno al trato que deben recibir. Un trato de carácter eficaz, accesible, respetuoso, cortés, amable, considerado, afable, atento, cosa que muchas veces vemos que no se respeta. Consumidores que se ven expuestos tal vez a groserías, a presiones, a diálogos coercitivos, a falacias, a diálogos en los cuales muchas veces los operadores, por ejemplo, telefónicos, reescriben la regulación consumeril, o se niegan a proseguir hablando con el consumidor cuando el tono de la discusión tal vez pasa a un campo más bien de carácter legal, o el consumidor apela a la defensa de sus derechos basándose en leyes. Por lo tanto, bueno, hay muchísimas. El abanico de prácticas de carácter abusivo que se han dado a través de esos términos de comunicación a distancia han sido muchísimos. Y una de esas prácticas típicamente abusivas fueron siempre históricamente que en el caso a veces al consumidor se lo privaba de la atención de carácter personal por un operador humano. Los medios de atención a distancia tienen que garantizarle al consumidor una finalidad claramente que sea conducente hacia la resolución de la reclamación que tiene, ya sea esta efectivizar una garantía, obtener una devolución, tener la oportunidad de expresar su reclamación y su queja en función de alguna cuestión que deseaba presentar, quejarse sobre alguna temática relativa a la discriminación o la falta de igualdad de oportunidades, por ejemplo, en el caso de promociones o aplicaciones de tarifas. Entonces, muchas veces se esquivaba ese tema de la ilusión, ¿no? De esa obligación del trato digno y respetuoso, el deber de información, y por otra parte, el hecho de no recurrir en relación al consumidor a técnicas que tengan que ver con entrenamientos que sirven para el hostigamiento del consumidor, las amenazas, la coacción, la manipulación, el no respeto, por ejemplo, por la identidad de género autopercibida por el consumidor o el usuario, que llamaba para quejarse, la utilización de lenguaje ofensivo o lenguaje grosero o humillante, y también en el caso a veces de comunicaciones por cobranzas, como también se veía, típicamente la práctica abusiva de no informar de manera detallada qué es lo que se reclama, y luego de ello, ¿no? La extensión respectiva del libre deuda o del certificado de prescripción de la deuda al solicitud del interesado en un plazo perentorio, que esta resolución fija en el plazo de 24 horas. Y el tema de la atención humana que les había mencionado, que siempre la práctica abusiva que teníamos al respecto de esto, que era muchas veces esa persona humana tal vez no aparecía, es decir, directamente se privaba al consumidor, al usuario, del derecho de acceso a ese tipo de atención, y en otras tantas oportunidades teníamos una persona humana del otro lado que no se identificaba, de la cual el consumidor usuario directamente no sabía con quién operaba, no se le brindaba, por ejemplo, ningún número del reclamo, ningún ticket de queja, y no había trazabilidad de la reclamación del consumidor o del usuario. Entonces, el derecho claramente de los consumidores es recibir atención por parte de una persona humana que tiene que identificarse y estar identificada desde el inicio de la comunicación y también al requerimiento del consumidor, cosa que también vemos a veces en prácticas abusivas, donde el operador se reniega a reidentificarse, por ejemplo, en los casos que el consumidor no hubiera escuchado su nombre, ¿no? Cuando le dicen rápido al principio de la comunicación su nombre, de manera incompleta, y el consumidor le repregunta cuál es su identificación y se reniegan a decírsela. Y luego también la reticencia que se presenta de los proveedores a recibir denuncias o reclamos, por ejemplo, por parte de asociaciones consumeriles. Luego, el abuso en materia de tiempos de espera. Gran práctica, gran capítulo de las prácticas abusivas de los tiempos de espera en los servicios de atención a distancia. Y en este sentido, la resolución lo que prescribe es evitar las esperas de más de 5 minutos. Clara práctica abusiva de las últimas décadas, hacer esperar al consumidor, al usuario, más de 30 minutos, muchas veces con el típico caso de la musiquita irritante de fondo, lo cual claramente es disuasorio. Es disuasorio para el consumidor y usuario de que termine planteando su reclamación, resistiendo, ¿no?, en el tiempo
antes justamente de poder finalmente ser atendido, ya directamente sin foco sobre la comunicación que va a realizar, habiendo sido sometido a un trato absolutamente indigno. Y por otra parte, el tema de la interrupción de la comunicación, práctica abusiva clásica, forzar la interrupción de la comunicación con los consumidores y usuarios. Muchas veces las interrupciones de las comunicaciones se deben a la mala calidad en los servicios de atención a distancia, pero en otras tantas oportunidades es un recurso abusivo respecto de los consumidores y usuarios, de carácter obstruccionista en relación al curso de la reclamación del consumidor y el usuario. El consumidor cuenta todo su reclamo y justamente la interrupción de la comunicación ocurre cuando empieza a tener tal vez la parte comunicativa en la que debería haber alguna resolución al respecto. ¿Y qué sucede en esos casos? El consumidor nunca era rellamado, porque a veces ni siquiera se lo identificaba. No se identificaba al operador del otro lado, el consumidor muchas veces no tenía número de reclamo, no tenía ticket, no se lo rellamaba. Por lo tanto, la práctica abusiva redundaba en el cansancio y en el agotamiento del consumidor o del usuario, quien debía rellamar, volver a contarle toda la historia al nuevo operador, esperando que en esa oportunidad no le corten. Entonces, en este sentido, la resolución lo que prescribe es evitar justamente la interrupción de la comunicación de manera abrupta, impulsiva, violenta, abstenerse obviamente de no darle opciones de seguir aguardando o dejar alternativamente otro medio contacto alternativo para el rellamado, cosa que se debe consultar al iniciar la comunicación con el consumidor y el usuario a los efectos, ¿no?, de evitar que si la comunicación se interrumpe, no haya forma de volver a contactarse con ese consumidor y usuario. Todas las atenciones tienen que ser de carácter gratuito y está prohibido, algo que también era abusivo, ¿no?, la utilización de grabaciones para los efectos de efectuar cobranzas o para efectos publicitarios, lo que era altamente intrusivo. Luego, en lo que respecta a los operadores tienen que estar formados y tienen que estar capacitados, algo que parecía existir antes solamente en relación a la programación neurolingüística para la coacción de los consumidores y usuarios y sus abusos, pero no para la buena educación y el trato digno. Y el horario de atención también telefónico tiene que ser equiparable en cuanto a la equivalencia funcional con el de atención al público de carácter presencial. A los consumidores y usuarios no se los puede molestar en días, por ejemplo, inhábiles, en fines de semana. No debería suceder de esa manera. Y en el primer nivel de llamado, gran práctica abusiva, las opciones del menú que muchas veces hacían extraviar al consumidor, al usuario, por no saber qué parte del menú cliquear para poder obtener la atención humana. Claramente esto viene a ser resuelto a través de la exigencia de que en ese primer nivel de llamado de las opciones del menú, que no pueden ser más de 5, lo que ya diría que es bastante excesivo, una de esas 5 tiene que ser la atención humana. O sea que a veces sucedía de que forma abusiva recién la atención humana estaba como una de las opciones, pero en el segundo nivel del llamado. Es decir, el consumidor escuchaba todo el primer menú, que era muchas veces muy extensivo, hasta más de 6 opciones, luego de ello elegía una de otras opciones y dentro de la última del segundo nivel de llamado, recién ahí se le ofrecía la atención de carácter humano. Y después, en el caso este que les mencionaba, la prohibición genérica de prácticas abusivas que esa resolución 1033 del 2021 enuncia a modo ejemplificativo. Toda la enunciación de las prácticas especialmente prohibidas son de carácter no taxativo, meramente ejemplificativo. Esto porque claramente la capacidad de prácticas abusivas de los proveedores es pseudo infinita. Y lo último que creo que es tal vez lo más relevante para tener en cuenta cuando tenemos tal vez la vía, ¿no?, para reclamar al respecto del incumplimiento de la resolución 1033 del 2021, son los plazos de resolución de los reclamos. Siempre era recurrente que para los consumidores y usuarios la resolución de los reclamos muchas veces a nivel telefónico, a nivel correo electrónico, era una letanía. Muchas veces esos plazos se extendían frondosamente por fuera del mes y la espera
realmente generaba una expectativa de cumplimiento muy frustrada en los consumidores y usuarios, quienes claramente, en función del ejercicio de esa práctica abusiva, terminaban desistiendo en su derecho por el simple hecho del paso del tiempo, ¿no? Al pasar el interés y caducar la necesidad inmediata del mismo, tal vez el consumidor, por un tema de costo-beneficio, terminaba inclinándose por desistir en esa reclamación. Entonces, a través de esta resolución, lo que se establece que es el plazo de resolución de los reclamos tiene que ser, en el caso, 72 horas hábiles máxima, en el caso de que el consumidor o el usuario realice consultas o solicite información, y en el caso de que el consumidor realice cualquier otro tipo de reclamo diverso a consultas o preguntas de carácter informativo, el plazo máximo es de 10 días hábiles. Mientras dure ese plazo de resolución, en el caso no se le puede cobrar al consumidor el producto o servicio que se hubiera interrumpido en función justamente del ejercicio de dicha reclamación. Y cuando el trámite finaliza, esto tiene que ser informado, notificado al consumidor y al usuario. Lo que me da lugar a mencionarles también una gran práctica abusiva, que es la emisión de mensajes unilaterales por parte de los proveedores en los que verbalizan haber resuelto de forma cuasi automática y paralela y simultánea con la comunicación cortada del consumidor al momento de reclamar, que la consulta, la queja, el reclamo ha sido efectivamente resuelto. Esto es algo que todavía no se ha cerrado en relación a esta resolución, su articulación con las prácticas abusivas modernas que existen, con los medios automatizados de respuesta que hacen uso los proveedores. Porque en el caso se dispone, sí, de un servicio de atención y comunicación a distancia. El consumidor se comunica telefónicamente, corta y al mismo tiempo le llega un correo electrónico enviado de forma automática diciéndole: gracias por haberte comunicado, algo parecido a ese tipo de mensajes, gracias por haberte comunicado, tu reclamo fue resuelto, comentanos la satisfacción de la atención que recibiste por teléfono. Y del otro lado está el consumidor que se ve forzado a enfrentar un mensaje unilateral por parte del proveedor en el que le dicen ficcionalmente que lo que todavía no ha sido resuelto en el plano de la realidad, en el plano de la documentación unilateral emanada por parte del proveedor, ya ha sido notificada la resolución positiva de ese evento. Entonces, hay que resolver este tema pendiente. La finalización del trámite la determina el consumidor, no la determina unilateralmente el proveedor, pues esto puede prestarse a prácticas abusivas de cualquier especie. Y lo último que prescribe esta resolución 1033, que los servicios de atención al consumidor deberán ser sometidos a auditorías externas o internas como mínimo una vez al año. Bien, con esto cerramos la masterclass del día de hoy. La próxima masterclass, que es nuestra tercera y última masterclass de este ciclo de defensa del consumidor, va a ser el día viernes 7 de julio, de vuelta a las 17 horas por este mismo vínculo y también en vivo a través de la página de Facebook de Microjuris. Y en esa vamos a terminar de discurrir en cuestiones consumeriles como la hipervulnerabilidad de los consumidores y usuarios. Vamos a estar descubriendo las causales de vulnerabilidad y de hipervulnerabilidad, la recepción jurisprudencial que han tenido, la proyección que tienen a futuro estas categorías frente a otras nuevas categorías posiblemente incluibles en esos listados, el valor confianza de los consumidores y usuarios, todo lo relativo al trato indigno y a las prácticas abusivas subyacentes como prácticas vejatorias, intimidatorias y vergonzantes. Vamos a estar hablando del principio de no discriminación y cerrando con las nuevas cláusulas abusivas y reflexiones y conclusiones al respecto de estas temáticas. Así que bueno, con eso concluimos la masterclass del día de hoy. Fede, abrimos, si querés, a las preguntas que veo por allí. Dale, Y con ahí ello... está. Perfecto. Ya creo que hubo un par. Moisés Sí, pregunta. ahí voy a... ¿Querés leerla o te la leo? Sí, ahí si querés. Dale. Moisés pregunta, ¿qué tipo de responsabilidad civil penal
le puede caber a un influencer ante situaciones de estafas o fraudes a los consumidores? Bien, en el caso, a ver, de responsabilidad, yo no voy a ocuparme del ámbito penal porque no me voy a poner a discutir sobre eso porque no soy penalista y se lo dejo a los penalistas. En relación a la responsabilidad civil, yo creo que claramente lo que le cabe es responsabilidad de carácter objetivo y solidario. Por lo menos la postura que tengo al respecto de este tipo de situaciones es la postura objetivista. Y esto es porque se agregan a los mensajes publicitarios del mismo modo que antes en el ámbito consumeril, yo no sé si ustedes recuerdan, que debatíamos, por ejemplo, el rol de la adhesividad en el caso del aval, por ejemplo, de profesionales médicos. Esto sucedía cuando se publicitaban cuestiones que tenían tal vez algún efecto medicamentoso o alguna cuestión relativa a vida sana o a vida saludable. Y en términos generales, claramente lo que se ve es la traslación de ese valor reputacional, el valor confianza, en el producto o servicio que se publicita. Y claramente lo que les doy como fundamento en lo que respecta a riesgo-provecho es que el influencer, cuando es retribuido, ya sea de cualquier forma, una contraprestación puede ser, como les mencionaba antes, o bien plata a cambio, o sea, dinero a cambio de esa actividad publicitaria, o puede bien ser una ventaja de, qué sé yo, de información, o puede ser una contraprestación que tiene que ver con un descuento posible en la adquisición de productos o servicios de la marca. Puede ser de cualquier tipo, o mismo puede ser una ventaja de en especie, o sea, le dan X cantidad de productos de la marca de forma gratuita. Por lo tanto, ahí habiendo una contraprestación, la actividad netamente es comercial y ese influencer pasa a ser parte, ¿no?, de esa cadena de producción y tiene la misma responsabilidad que cualquiera que coloca, ¿sí?, una marca sobre el producto o sobre el servicio y por lo tanto debe responder. Esto se ve muchas veces en el ámbito cripto, en el que para eludir, y acá justamente se cruza con la temática penal, para eludir esa responsabilidad de orden civil y claramente penal en la participación de las estafas o de los esquemas piramidales o de los esquemas Ponzi, lo que sucede es que los influencers procuran separarse del rol comercial, no decir que han recibido dinero a cambio, muchas veces participan a modo de víctimas también para emular y simular la situación en relación a los pares consumidores y usuarios, a los cuales también defraudan. Así que creo que desde la perspectiva de lo civil no hay dudas en lo que respecta a la responsabilidad de carácter objetivo y solidario, y claramente desde lo penal sabrán los penalistas debatir un poco más profundamente el tema de la complicidad, pero desde mi perspectiva como civilista claramente son cómplices en ese tipo de articulación, y lo que se tiene que ver en ello es la primacía del hecho económico subyacente. Hay que hacer un corrimiento de esa apariencia de que muchas veces los influencers buscan la apariencia de ser consumidores y usuarios cuando no lo son, y ver realmente el hecho económico subyacente, si han recibido por atrás o de forma no velada cualquier tipo de contraprestación que genera un vínculo de carácter comercial entre aquellos que realizan estafas, esquemas piramidales, esquemas Ponzi, entre otras cuestiones. Así que sí, coincido en el sentido de que siempre son responsables, tanto en lo civil como en lo penal. Pero lamentablemente vemos que no siempre se lo juzga de esta manera, y esto parecía ser al principio un poco la postura de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor al pedir información, cosa que luego ya quedó zanjada por la aplicación de multas, ¿no? Las multas concretas en este sentido han venido a resolver la cuestión del incumplimiento del deber de información imputado de forma directa a los mismos, ¿no? Fede, no sé si hay en Sí. Facebook alguna. No, en Facebook no, pero bueno, hay otra acá de Valentina. Ahí tengo, sí. Dice, tengo una duda respecto al reconocimiento de la legitimación pasiva en el ámbito de las redes sociales, situaciones de compras realizadas por estos medios, dado que a pesar de que es un creciente mercado, dentro de las normativas de consumo electrónico no son mencionadas en las leyes de países de Latinoamérica en general, por lo que me gustaría saber cuál sería su perspectiva respecto de este ámbito de compra online.
Bien, en el caso siempre obviamente son proveedores, y hay proveedores que realizan su actividad en el ámbito virtual, como aquellos que lo realizan en el ámbito de lo lúcido y de lo presencial. Por lo tanto, no hay dudas de la aplicabilidad de los regímenes consumeriles en estas materias, sobre todo, por ejemplo, como a nivel local. No quiero hablar de regulaciones de otros países en el caso de la expresión o exclusión de ámbitos digitales, pero lo cierto es que todos los regímenes protectorios en general latinoamericanos no excluyen el ámbito de aplicación en materia digital u online. De hecho, regulan la contratación a nivel online, como es el caso de la Ley de Defensa del Consumidor de aquí, de este país, el Código Civil y Comercial. En el caso de Brasil tenemos el Marco Civil de Internet, con lo cual también tenemos regulación, ¿no?, específica que llega a estas instancias. Por lo tanto, el consumo electrónico no es un ámbito excluido. Lo que sí sucedía en el pasado es que justamente los proveedores en estos ámbitos, y especialmente o particularmente los intermediarios comerciales de Internet, aprovechando la falta de construcción de doctrina en esta temática, buscaban imponer esta idea de la anomia de los medios virtuales o del alejamiento de los medios virtuales del alcance de la jurisdicción tradicional y de la normativa local. Ya hoy en día esta cuestión está fuera de discusión. Las leyes se aplican aún en el ámbito virtual. Internet no es un espacio no regulado, sino que está amplísimamente regulado y con regulación que se solapa de las diferentes jurisdicciones que alcanzan, ¿sí?, ese lugar. Así que no hay ninguna cuestión relativa a la exclusión en ese tema. Así que mal pueden hoy en día seguir invocando la falta de legitimación pasiva. Es una excusa un poco vetusta. Bien, hay otra de María Estela, pregunta, sobre el menú de las opciones, ¿se aplicaría también a los sanatorios? En todos los casos, porque la relación también que se tiene con los sanatorios, acá justo mencionás sanatorios, en el caso, me causó mucha gracia hace poco haber visto que iban a haber disertaciones sobre la temática del paciente como consumidor. Yo hace muchísimos años que insisto que el paciente tiene ese rol de consumidor, ¿no? Y obviamente me objetaban esa teorización. De hecho, muchos especialistas de consumo objetaban esa teoría diciendo de que era un reduccionismo hablar del paciente como consumidor, bien ahora que se tiene que hablar y se tiene que regular el tema, ¿no? Está claro que los pacientes como consumidores también tienen derecho a estas cuestiones, y por ampliación de los espacios regulatorios protectorios, todas estas cuestiones también por interpretación analógica deben aplicar en ese tipo de relaciones. Los pacientes también, en el caso de su vinculación como consumidores y usuarios con los sanatorios, ya sean privados o públicos, ¿sí?, llamémosle la relación de consumidores con entidades de carácter público, porque de vuelta los proveedores pueden ser públicos o privados, y lo mismo, pueden ser ocasionales o pueden ser habituales, ¿no? Solamente es quien realiza esa actividad de manera profesional. Entonces, en el caso de los menús de las opciones, también muchas veces los pacientes se ven confundidos por estos servicios de atención a distancia con opciones que son muy tediosas, muy incomprensibles, y que además tienen que tener en cuenta que en el caso del paciente estamos frente a un consumidor hipervulnerable, que además puede ser niño, niña, adolescente o persona de edad avanzada. Por lo tanto, el paciente como consumidor es un sujeto especialmente vulnerable que debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar estos menús de aplicaciones, opciones, servicios de atención, quejas y demás, en relación a las consideraciones particulares que tienen que darse para respetar su dignidad, ¿sí? Bien, Joana, creo que hay uno más al final, de Gustavo, dice, un mensaje automatizado de resolución del conflicto por parte del proveedor. ¿Puede configurar incumplimiento del contrato? En el caso de la resolución del conflicto, ya claramente el incumplimiento del contrato a veces se da con la queja del consumidor. O sea, en el caso de la reclamación del consumidor ya está configurado el incumplimiento. Lo que aquí hay, en cambio, es una práctica de carácter abusivo. Ese mensaje automatizado es la simulación de una resolución que no ocurrió. Por lo tanto, claramente es una práctica abusiva que coloca al consumidor en una posición indigna y que genera, diría, una forma, como decirle, de reparar a ese consumidor también de forma autónoma en función de esa frustración de confianza y de colocarlo en una situación revictimizante absolutamente innecesaria, que es volver a insistir y volver a probar que la situación no fue resuelta, ¿sí? O sea, así que yo lo creo que también
ese mensaje automatizado de la resolución del conflicto simulada por parte de los proveedores configura, ¿no?, una causa de daño de carácter autónomo por frustración de la confianza y trato indigno del consumidor, además del daño preexistente que tenía tal vez por el incumplimiento del contrato, por la frustración de su finalidad o lo que fuera, ¿no?, que motivara la reclamación del consumidor. Bueno, acá no hay más preguntas, ahí mandan un link, Creo que no, ¿no? un proyecto. Bueno, terminamos entonces en Facebook Live tampoco. Gracias, Joana, por responder las preguntas del público y gracias a todos por No, por favor. haber participado. Bueno, Será hasta el muchísimas gracias. viernes que viene, Muchísimas mismo gracias a horario. todos y saludos. Saludos, buen fin de semana. Igualmente a todos, saludos, que estén bien.